Bueno, pues nada, muchísimas gracias y buenas noches por venir. Hoy comenzamos otro año más, gracias a Dios, pues las conferencias de los miércoles del Buen Fin. Entonces, bueno, esperemos que como siempre, hoy veo que está muy concurrido, esperemos que os guste, sé que os va a gustar. Y bueno, este año pues tenemos el ciclo de conferencias, empieza en el día de hoy, con una conferencia que nos va a dar nuestro hermano Fernando de la Portilla, es médico, y el título es Entre la ciencia y la fe, un relato médico de la pasión. Ahora ya presentará Isabel Fernández, la diputada de formación, presentará al conferenciante. La segunda conferencia la daremos la semana que viene, día 12 de febrero, miércoles también, como sabéis, y será una conferencia que será una mesa redonda. Entonces, esa mesa redonda estará aplicada a las artes aplicadas en el tema religioso. Y la darán el imaginero Darío Fernández Parra, que a todos conocemos en casa. También la dará el imaginero y restaurador Fernando Aguado y Enrique Gutiérrez Carrasquilla. El nombre de la conferencia es El mensaje de la fe en el arte, la imaginería, la restauración. Y la tercera conferencia será el día 19 de febrero, miércoles también, como sabéis, y será otra mesa redonda que en este caso irá versado por el tema de la pintura y se llamará El mensaje de la fe en el arte de la pintura. Y lo darán tres conocidos cartelistas de Sevilla. Uno es Chema Rodríguez, el siguiente es Dani Franca y el tercero que estará en esa mesa redonda será Ricardo Gil. Y bueno, yo no tengo más que decir y le cedo la palabra a Isabel, la diputada de formación, para que presente a nuestro hermano conferenciante. Bueno, buenas tardes. Soy un poco ronca, espero que se me escuche ahí al final. Nada, lo primero, bueno, dar las gracias a Fernando, al doctor de la Portilla, por su facilidad que ha puesto desde el primer momento que hablé con él para dar esta conferencia. Yo me he traído mi chuleta porque el currículum de Fernando no se resume en un folio. Yo voy a resumir las líneas principales, ¿vale? Lo importante es esto. Bueno, Fernando es catedrático de cirugía en la Universidad de Sevilla, ha sido medalla de la ciudad 2024 y este año pues ha sido el rey Melchor en la cabalgata del Ateneo, que además lo lleva a gala y está muy, muy contento con eso. Bueno, pues es un reconocido cirujano, se ha criado en nuestro barrio, en el barrio de San Lorenzo. Se graduó primeramente como maestro industrial en electricidad, pero su pertenencia a la Cruz Roja de la Juventud pues le hizo ver que su vocación era la medicina. Aparte de su profesión de médico, tiene un marcado carácter social. Y desde 1996, tras varios años colaborando en acciones pues de carácter social, sobre todo las vinculadas a la educación y el cuidado de niños con problemas familiares, y además como había pertenecido al movimiento Scout, pues en 1996 viajó junto a su esposa a Guatemala. Allí, junto a las monjas mercedarias, pues descubrió lo que era la realidad del país y le llevó a fundar la ONG Médicos con Iberoamérica, con la que está presente en diferentes sitios del mundo. Actualmente es jefe de la sección de cirugía en el Hospital Virgen del Rocío y además lleva una intensa actividad asistencial e investigadora en el Instituto de Biomedicina. Ha escrito recientemente un libro con otros compañeros, Relato médico de la pasión según Sevilla, que luego adelantaremos algo más. Yo os tengo que decir que me lo he leído y que me ha gustado mucho. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, Fernando, te cedo la palabra. Buenas noches a todos. Yo creo que se me oye bien. Estoy acostumbrado a hablar en sala así en la universidad, por lo cual mis alumnos no se suelen quejar nada más de las malas clases, pero que se oyen bien. Bueno, primero de todo tengo que decir que vengo a mi casa. Yo soy hermano de la Veracruz desde hace... de la Veracruz. Sí, de la Veracruz soy. Del Buen Fin y de la Veracruz, pero que soy hermano desde hace mucho tiempo. Mi madre apuntó a mi hermano y a mí desde pequeño. Yo vivía ahí en la calle Álvaro de Bazán. Mi padre era el farmacéutico de la calle Santa Clara,
con lo cual me han dado este barrio mucho. Y ver aquí hablar cerca de mi Virgen de la Palma, que este año la he llevado en mi corona, y otras cosas que luego van a suceder, que desconocéis, pero van a suceder, pues me ha dado una fuerza tremenda. Muchas gracias por la invitación, que la hago con un orgullo y un honor inmenso. ¿De qué voy a hablar? Siento deciros que vaya a pasar un mal rato, pero os tengo una sorpresa de vez en cuando para que esto te deje respirar. Y es que os voy a contar desde el punto de vista médico, pero con una enorme fe, qué sucedió en esos pocos días en el que nos ha cambiado la vida para siempre. Seas creyente o no, indudablemente, simplemente escuchar el relato, como el relato de Belén, te conmueve. Ahí veis un cirujano que podría ser yo, ese más guapo, este más canijito. Pero yo voy a cambiar la visión porque os voy a dar la visión de quien realmente tenía información de primera mano. Y era Lucas. Lucas era médico. Y si leéis el Evangelio de Lucas, habla como un verdadero médico. Describe todo como un médico. Es objetivo como un médico. Y por tanto tenéis que hacer la lectura tranquila y sacar de su relato lo que realmente vio. No lo vio, pero sí se lo relataron como médico. Él entrevistó a muchas personas y escribió una carta en la que resumió todo lo que ocurrió. Y lo resumió como lo hacemos los médicos, con una epicresis, con el final de todo. Pero yo creo que lo mejor es empezar con una sorpresa.
hablar. Jesús de Nazaret. Nació en Belén. Estamos viendo al paciente. Hablaba arameo, lengua materna. Por favor, corríjame. Leía y escribía hebreo y hablaba griego. Entre 34 y 42 años. Grupo ABRH positivo. ¿Cómo? El más frecuente, en su raza. Volumen sanguíneo entre 5 litros. Importante para luego. Medía en torno a pesaba en torno a 70, 80 kilos y medía hasta, se piensa que un 80. El perímetro del tórax era casi de 1 metro. La longitud de los brazos por cada uno 35 y el perímetro del muslo unos 57. Estos son los datos de nuestro paciente. Estos son los datos del paciente que tenemos que salvar. Fue el que Lucas podía haber hecho algo, o no. Porque él expresó claramente lo que ocurrió allí, porque tuvo una información de alguien culta en un momento precoz de lo que sucedió, precoz entre comillas, porque no fue tan precoz, pero no se había olvidado el hito y por tanto había gente que vivía y pudo entrevistar. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente. Vamos a hablar un poco de la época en la que se desarrolla todo. Nos encontramos con Herodes, Herodes el Grande, el primero en el tiempo, el gobernador de Galilea y el que todos conocéis, entre otras cosas, por la matanza que hizo a los niños, que yo os adelanto que ocurrió algo parecido, pero no es lo que ocurrió. Él no viene al caso, este es de la charla de Belén, pero va interesante. Como lo quería muy poca gente, el día de que cuando muere alguien allí tiene que llorarlo, pero como sabía que no le iba a llorar nada, cogió a todos los niños de los que tenían dinero, los encerró y dijo que los iba a matar. Empezaron a llorar y dice, ya me puedo morir. Eso es lo que... Pero bueno, no viene al caso. Ahora, uno de sus hijos, tenía 3 hijos más, Herodes Antipas, le encargó la monarca de Galilea, fue monarca de Galilea y le encargó la zona, de Galilea y Perea. Herodes era un pelota de los romanos y hay que pensar como tal, y su papel en ese momento fue ese, de no llevar la contraria a los romanos, que es quien le había alzado, porque en ese momento era Tiberio el que estaba al mando de toda Roma, del imperio romano, tanto de Oriente como de Occidente, y el que ponía y quitaba a todo el mundo, y Herodes estaba puesto por él, aunque su padre le había cedido, pero él lo dejaba. Tiberio nombra a Lucio Poncio Pilato, otro pelota, gobernador de Judea, en el que se han encontrado pocos datos de entre ellos una lápida en la que dice que era Pilato, pero hay pocos, los datos que hay famosos de Pilato vienen del Evangelio y hay pocos científicos. Entre el año 26 y 36 estuvo mandando. Tenemos que entender también
la idiosincrasia del pueblo en ese momento. Los fariseos, un grupo político y religioso en contra de las costumbres griegas, y eso es muy importante. Se regían estrictamente por la ley del Antiguo Testamento, verdaderos radicales. Los saduceos, de donde era el sumo sacerdote del templo, Caifás, era un grupo de judíos aristócratas pertenecientes a la alta clase, encargados de mantener la paz con los judíos y entre los judíos y los romanos. Por tanto, podían acceder tanto a los romanos como a los judíos. Eran los únicos que tenían esa opción, porque ni los fariseos y, por supuesto, los celotes podían acceder a eso. Pero vámonos al día en cuestión. El lugar, Jerusalén, se tiene muy bien reconstruido de cómo era. Hay muchos planos y mucha información cómo era la Jerusalén del tiempo de Jesús. Era la Pascua hebrea, la liberación, el día que se celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, los 10 mandamientos, para que lo entendamos. Del día 14 al 21 de Nisán, en el 30-35 después de Cristo. Tenemos que saber algunas cuestiones importantes antes de entrar a ver qué es lo que ocurrió. El Sinedrión, asamblea del Consejo, formado por la nobleza sacerdotal y los escribas. El sumo sacerdote de ese momento era Caifás. Ojo, el anterior era su suegro, Anás, que es el que verdaderamente mandaba. Eso hay que dejarlo muy claro y luego vamos a profundizar un poco en eso. La decisión real de todo lo que ocurrió se tomó en la casa de Caifás. Ahí se reunieron y declararon a Jesús que estaba haciendo acciones en contra del templo y además proclamándose en su condición divina, y eso rompía con todo, rompía sobre todo con la envidia, la competencia, el dinero. Lo declararon a pena de muerte incorrectamente porque realmente debieran haberle lapidado, que era la condena que se merecía. Pero además debía ser de forma sigilosa, porque estábamos en un momento pleno, era la feria de abril, cuando todo el mundo, y mata a alguien en la feria de abril, da un poco el cante, ¿no? Como veis aquí, realmente de Jesús debía ser por eso lapidado. Y nos vamos a la escena del primer momento, el cenáculo. Eran casas probablemente tuvo que ser la casa de alguien gentil, con dinero, que se la ofreció a Jesús porque tenían sirvientes y además había 2 plantas, era más típica, y en el piso superior, en la que había divanes, en donde tuvo la última cena. Se piensa, hay muchas teorías, pero entre ellas que fuera o bien Nicodemo o bien José de Arimatea, la casa de ellos. Esta teóricamente fue su cena. Hubo un tapeo previo, con legumbre y hierba amarga. No había pescadito frito en esa época. El eroset, higos, dátiles, pasas, manzana, almendra, todo mezclado con vinagre y especias, y todo regado con la primera copa de vino. Y eso, que no nos vamos a meter ahora, es muy importante, porque tenían que tomar varias copas. ¿Cuántos, padre? 4 copas. Y ya tomaron la primera. Quizá la última fue el cáliz de Jesús. ¿Me corrige? Bien. Muchas gracias. Y terminó la cena.
hacía frío, ¿eh? Y decidieron ir a orar. Y había que ir a orar donde pudieran ver el templo desde arriba. Donde mejor se veía el templo desde arriba era el Monte de los Olivos. Tuvieron que cruzar toda la ciudad para dirigirse a la otra parte. Cruzaron la ciudad, bajaron, salieron por la puerta principal, cruzaron el río y subieron el monte. Aproximadamente unos 30 minutos, 40 minutos es lo que debió de durar eso. Y llegaron al monte. Hacía frío, habían comido, habían bebido. Jesús fue a orar, parte se quedó dormido. Y ahí es donde comienza todo. La pasión no es más que el acto de padecer daño físico, corporal, psíquico y emocional. ¿Qué debió de acontecer en ese momento de oración para que alguien sudara sangre? ¿Qué sucedió desde ese momento hasta el grito final? ¿Qué daño físico, corporal, psíquico y emocional sufrió ese hombre? Esto transcurre prácticamente en 2 días. Pero vamos a respirar.
Esta es una imagen del Monte de los Olivos actual. ¿Sangró realmente cuando sudó? ¿Tuvo el fenómeno de la hematohidrosis? Un fenómeno que en medicina está ampliamente estudiado. Se produce como consecuencia de la rotura de la glándula sudorípara en los vasos sanguíneos, y ello conduce que se expulse por el propio poro y por tanto pueda sudar. Estos son imágenes reales de pacientes. Es un fenómeno que sucede en situaciones de estrés tremendo y en el que hay tratamiento médico para esto. En la guerra, los niños que son maltratados, muchos acontecimientos que provocan hematohidrosis. Vamos a quitar la imagen para que no os alarméis, pero es que también, mirad, síndrome de María Antonieta. Entró en la cárcel con pelo negro y salió blanco. No sabemos si el tinte se le fue, pero se define como síndrome de María Antonieta como consecuencia de una pigmentación del estrés. Pero lo que sí está claro, que Jesús estaba asustado. Tenía una tremenda angustia porque sabía qué es lo que le iba a suceder, porque él era hombre en ese momento. Y sabía que iba a dolerle todo y que iba a sufrir lo más grande. Sabía el acontecimiento final y suplicaba a su padre y no lo oyó en ningún momento, lo oyó y dejó que todo siguiera como tenía que seguir. Tuvo palidez, tuvo taquicardia, tenía mucho frío, sudó mucho. Veamos qué nos dijo el médico. Jesús suda tan profusamente como si sangrara. No que sangró sangre, que sudó sangre. Como si sangrara. Es decir, sudó tanto en la situación de estrés tan intensa que tenía, como nos suceden a todos. Lo vemos diariamente con nuestros pacientes. Cuando le da una mala noticia, cuando va a entrar al quirófano, cuando le dice que se ha muerto un familiar, a todos nos venimos abajo, empezamos a sudar, y nos ponemos malos, nos perdemos la conciencia. Jesús tuvo que sufrir algo así. Y es que las traducciones actuales vienen a corregir muchas de las cosas que dice el Evangelio. Padre, corríjame si no, pero se podría reescribir algunas cosas, sobre todo las traducciones o la interpretación, pero lo que está claro es que aquí está hablando un médico y que ponía en ese momento entredicho que pudiera haber sangrado, podía haberle hecho perder la conciencia. Sudando, noche fría, la situación de ese hombre tuvo que ser tremenda en ese momento, tremenda. ¿Es llevado a Antanas? Hay mucho escrito sobre eso actualmente. Pero para un médico, ¿qué nos interesa? Eso. Si lo mandaron, no lo mandaron, si lo apresaron, no lo apresaron. ¿Ante quién compareció Jesús antes? Varios estudios hoy piensan que la turba que le apresó estaba Judas y también capitaneado por Anás. De hecho, mirad, en la película de Mel Gibson, si veis, el que está al fondo es un sumo sacerdote y él intentó representar eso, que en la turba iba Anás. Hay mucho escrito sobre eso. Jesús, según Lucas, dijo al sumo sacerdote, al oficial del templo y a los ancianos que habían venido contra él: estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, por lo cual tenía que haber alguien del templo. Si no, no puede decir eso. ¿Pero eso fue importante? Pues sí, mirad. Se piensa que el primer golpe fue allí, en el Monte de los Olivos.
como consecuencia de el alboroto que se creó ahí, en el que uno empezó a correr. Pedro, ya sabéis lo que hizo. Hubo una serie de momentos de pánico en el que se reaccionó. Porque, ¿por qué me interrogas a mí? Habiendo él dicho esto, uno de los servidores que había estado presente allí dio un golpe a Jesús con un palo. Sea allí o sea en otro sitio, el evangelio griego dice que rapizma, que significa golpear con palo, no con la mano. No hubo bofetada, probablemente, fue con un palo, y eso ya le ocasionó una fractura del arco cigomático, un hundimiento parcial del todo el pómulo, para que lo entendáis, y por supuesto un hematoma en el ojo, porque un golpe así no lo aguanta todo el mundo. Y eso da una estructura ósea y además carnosa que provoca un importante edema. Ese hombre, después de la crisis de pánico que tuvo, de ese golpe, iba amarrado, le iban arrastrando por todo el camino, tuvo que bajar una montaña, tuvo que cruzar un río, tuvo que cruzar toda la ciudad. Ya empezó a sufrir lo que solamente era el preámbulo de una gran pasión. Y fue a la casa de Caifás. Esa sesión judicial tuvo lugar durante la noche. Allí se colocan las negaciones de Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras se llevaba a cabo el juicio del Tribunal Supremo. Hacía frío, puesto que se relata bien claro que tenían encendido un brasero. Era una noche fría de primavera. Las negaciones de Pedro nos revelan algunos datos. De igual modo, el canto del gallo coincide con la última negación, o sea, en la hora previa del amanecer del día. Los primeros gallos en esa época suelen cantar en el mes de abril hacia las 2:30 de la madrugada. Y cuando el Señor era retirado de la sala del tribunal, miró a Pedro, por lo cual tenemos la hora aproximada, puesto que el gallo cantó, y que le miró, por tanto podemos enlazar ese momento concreto de salida de Jesús del tribunal. Era de madrugada, en torno a las 2:30, 3 de la mañana. Pero no se podía despertar a Pilato en ningún momento. Era una noche de fiesta y además estaría descansando. No se sabe cuánto duró la sesión, pero lo que sí se sabe es que desde el transcurso de que terminó hasta que fue a la mañana, tuvo que estar en algún lado. Dicen que estuvo colgado durante un tiempo. Hay diversas teorías sobre eso, pero como médicos no tenemos que saber. Era el amanecer cuando el Sanedrín condujo a Jesús ante Poncio Pilato. Lucas es el más insistente sobre el convencimiento de que Pilato creía que Jesús era inocente. Mirad, Pilato vivía en el palacio de Herodes. Cuando iba allí, Herodes se tenía que ir, como buen pelota, y se dirigía a otro sitio para que Pilato ocupara su lugar. En el palacio de Herodes, donde hay un pretorio con una belleza tremenda, el suelo, donde probablemente Jesús estuvo, de ahí el pretorio, el litóstroto. La residencia de Herodes estaba en otra parte. La fortaleza de Torre Antonia estaba enfrente. Pilato lo larga rápidamente, lo lleva a Herodes, vamos a resumir esto rápidamente, y Herodes, pues igual, lo despacha rápido y lo manda de nuevo a Pilato.
Y ahora es cuando ya esto empieza a ser irreversible. Hasta ahora la cura era simple, iba a tener una deformidad en el ojo, quizá una desviación de la nariz, un trauma psicológico, pero podíamos salir adelante. Había arnica, había frío, se podía cohibir la herida, se podía hacer sangría. Hasta ahí el médico podía haber hecho algo. Y Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera descrucificado, no para que fuera crucificado. Traducción correcta del arameo. ¿Qué quiere decir eso? Que el castigo fue para evitar el castigo final, no como preámbulo al castigo final. Oye, hay que plantearse llevar esta banda, ¿eh? Esto romperíamos, ¿eh? Y llegamos al momento.
Las leyes judías decían que tenían que ser menos de 40 latigazos. Eran verdaderos expertos, sabían a dónde dar, evitaban el plexo solar, que está aquí, evitaban el cuello, está el glomus carotidio, para evitar la muerte, los golpes en el cráneo. Eran especialistas en esto. Pero lo que sí está claro que fue algo tremendo. Los golpes rompieron, desgarraron la piel y el tejido celular subcutáneo, rompieron las costillas, golpearon el hígado, golpearon el vaso, el pulmón estaba afectado. El trauma era difícil de soportar. Cientos de heridas desgarraban el cuerpo. El dolor no se sentía, porque estaba al punto de la muerte. No se pierde tanto sangre en ese momento. Lo que sucede es que el dolor colapsa por completo, da un shock completo del cuerpo que es difícil de salir. Tenía la marca de las bolas, el desgarro de la piel, los huesos asomando, el músculo desgarrado. Más de 100 heridas, incisos contusas, con desgarro, pérdida de piel y tejidos blandos y, por tanto, una pérdida de masa sanguínea difícil de recuperar en ese momento. Quizás aquí empiece la vuelta, no hay vuelta atrás en lo que está sucediendo. No hay médico en esa época que recupere a ese paciente. Y es que después, con tantas heridas, le pusieron un trapo encima, sangrando, para que se pegara con sumo dolor. Le golpearon la cara de nuevo y le colocaron el casco, que no corona, de espinas. Es lo que tenían para encender el fuego. Eran ramas secas y, por tanto, la modelaron, la agarraron con una cuerda, lo apretaron fuertemente, de manera que le desgarró la frente, le desgarró la ceja, probablemente le penetró en alguna parte de la nariz por la parte superior. Venimos de un hombre que está casi muerto, chocado. Después sufrió eso, no sabemos cómo lo sujetaron, porque pienso que ese hombre no se pudo mantener ni un segundo más, a no ser que fuera Dios. Pero es difícil colocar algo así a una persona medio muerta, pero lo hicieron. Y es que después tenía que ir al Gólgota. No estaba lejos, pero sí es cuesta arriba. Y llevó el patíbulo. Unos 60 kilos de peso, lo que pesa más que yo. Yo me imagino que me tengáis que llevar a mí así, tieso, encima, amarrado, como veis ahí. La procesión estaba compuesta por Jesús, los dos ladrones, y un cuarterio de 4 romanos con el exactor mortis, que era el centurión encargado de todo el acto. Y es que fue portando
el palo como pudo, con oscilaciones de la columna vertebral, con desgarros musculares y luxaciones de los hombros, porque con un peso así es casi imposible andar. Y tuvo que caer, y tuvo que golpearse la cara, aparte de la rodilla, pero la cara seguro, porque no tenía dónde sujetarse. Y ello le provocó de nuevo hematomas, chichones y otras heridas en la cara. Y es que yo estoy convencido, y eso es una apreciación mía, que Jesús no portó la cruz desde el principio, o muy poco, y que pronto tuvo que ser ayudado, porque no tenía fuerza, porque había perdido mucha sangre, porque tenía un intenso dolor, porque la fatiga muscular le impedía caminar, y tuvo que ser ayudado casi en los momentos iniciales. No digo que desde el mismo momento, pero sí desde los inicios, porque es imposible subir con ese peso en esa situación una cuesta. Ya tenemos un hombre muerto, prácticamente muerto, difícil de sacar adelante. Y es que ahora tiene que soportar que le claven en la muñeca, no en la mano, unos clavos tremendamente largos, con varios golpes secos, eran especialistas, atravesando un espacio en el que están los nervios, el nervio mediano y la arteria ahí, por lo cual eso le provocó que se llama mano del predicador, cuando se rompe el nervio mediano. Se queda así. Lo siento, ¿eh? Yo siempre, cuando veo el resucitado, veo la mano, digo, mira, mano del predicador. Lo pongo de ejemplo a los alumnos, así siempre se le queda. Y en los pies también. Y después primero le clavaron y después lo subieron y después le clavaron los pies, porque era la forma más sencilla, no la cruz entera. Alzaban la parte horizontal, clavado, y después le clavaban los pies. Y empieza la última parte de la pasión. Si alguna vez hacéis el intento en el gimnasio de los que vayáis o en los columpios de colgaros, dejaros caer, intentar respirar, es imposible. Respira un ratito, pero poned un minuto. Ni los deportistas, siempre ellos no se quedan colgados, hacen algún movimiento hacia arriba. Porque se tetanizan los músculos, porque empiezan a surgir calambres, porque se contrae todo el cuerpo y finalmente va colapsando. Y es que este hombre, para respirar, tenía que apoyarse en el clavo inferior, traccionar de las manos hacia arriba para coger aire y soltarse de golpe. Y así continuamente, no había forma de respirar si no hacía con ese movimiento que permitía que entrara aire y que por la caída se soltara. Y eso repetidamente en un paciente en esta situación, pues dura poco. Aquí veis qué es lo que podía suceder. No había otra forma de respirar. Y es que tenía sed, estaba hipovolémico, estaba en shock hemorrágico. Y lo que le dieron era lo que tenían los soldados allí para beber, que es la bebida más común, que era vino de mala calidad, miel y hierbas aromáticas.
algunas de las cuales era mirra, que también sirve de analgésico. Pero que el final de todos ellos, si se tenía piedad, era hacer la crucifractura, que era con un palo romperle la tibia y el peroné, de manera que no pudieran coger aire, apoyándose en el clavo inferior y murieran por asfixia. Pero a Jesús no se le podía hacer eso. Y decidieron atravesarlo con una lanza. Jesús estaba en una cruz baja, porque las cruces altas se ponían en los sitios planos, las cruces bajas en los montes, porque el único objetivo de la cruz era que todo el mundo viera qué es lo que estaba sucediendo, y si estaba en el monte, ¿para qué vamos a poner una alta? ¿Lo está viendo todo Dios? Por tanto, casi con toda seguridad, el romano estaba a pie de cruz. Y eso es importante por la trayectoria de la lanzada. Casi con toda seguridad, la lanza entró y salió por detrás, entre la escápula y la columna vertebral. Hay rastros en la síndone en la que dice que hay una mancha en esa zona. No se explica de otra forma. Pero sobre todo es muy expresivo, y para nosotros los médicos, y yo que soy cirujano más todavía, es el hecho de que salpicara sangre. Si cogéis una Coca-Cola en lata y le hacéis un agujero en la parte de delante, sale Coca-Cola, pero poca. Tienes que volcar. Pero si tú le das un golpe y la atraviesas por completo y la sacas, sale a presión. Esa es la única forma en la caja torácica para que salga con esa presión. Tuvo que penetrar por completo, de manera que la entrada de aire, porque es un espacio negativo, de presión negativa, presionó toda la sangre y salió por la herida por delante. Si no, hubiera salido un chorro, sin más. Estamos terminando, ¿eh? Tenemos que llegar a la muerte. Sin duda tuvo un shock hipovolémico. Eso le ocasionó una hipotensión, una disminución del gasto cardíaco, que no es más que lo que bombea el corazón. Una acidosis, que es que el pH le baja mucho, se vuelve ácido por dentro, le falta oxígeno. Tuvo un fallo respiratorio condicionado por la cruz. Y globalmente era un shock traumático, como el que tiene tener un accidente de tráfico en el que le ocurren muchas cosas. Eso fue la muerte de Jesús.
nunca haber hecho algo por Jesús. Tenía una pérdida de sangre intensa, probablemente luego debiera tener muchas infecciones, sin duda el tétano, lesiones nerviosas, y qué no decir de cómo le quedaría el coco. Os puedo garantizar que salvo que su padre bajara, esto no tenía arreglo. Cero arreglo. Ni había intención de que tuviera arreglo. Oye, pero ¿qué hubiera ocurrido si de pronto nos podemos trasladar allí un equipo de Virgen del Rocío, de cirujanos, traumatólogos, intensivistas, radiólogos? Lo cogemos en un momento determinado, lo entramos por la puerta de la urgencia, se activa el código de parada, le hacemos un TAC, lo reanimamos. Eso lo voy a dejar para el año que viene. El año que viene os lo contaré. Sin duda, aquí nos vamos a quedar en el informe forense. Este paciente, este finado, que ha sido éxitus, presenta un importante daño en la nariz, en el pómulo derecho, con hundimiento del globo ocular, una herida penetrante en el hemitórax derecho, con rotura pulmonar cardíaca, heridas que perforan ambas muñecas y ambos pies, heridas en la rodilla. En definitiva, debemos certificar la muerte de este nuestro paciente con el único diagnóstico posible: murió por nosotros.